En aquella pregunta es donde ha habido más problemas para responder. Se trataba de aclarar esta noción, la noción de sujeto, pero ahora no en relación con el campo teórico, sino con el campo práctico. Eh, es cierto que hasta ahora pues, nos hemos estado ocupando principalmente del campo teórico y el campo práctico pues, es algo de lo cual hablamos a principio de curso cuando hablábamos de los saberes de forma muy general. Se trataba de que en relación con ese sujeto dentro del campo de la praxis lo pusieran en conexión con esas pues, que son las nociones fundamentales de la praxis, que seguramente recordarán de los saberes prácticos, que son las de moral, la de política, el derecho, etcétera, todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo normativo. Pues bien, en este caso ha habido más lío, pues porque las fuentes que han consultado usaban una denominación de sujeto práctico procedente muy popular, que es la que procede de la filosofía de Marx, en la cual el sujeto de la praxis, el ser humano se le define como sujeto principal de la praxis, no tanto en términos individuales, sino en términos colectivos, de modo que propiamente es el trabajador como protagonista de la historia quien encabeza esa caracterización del sujeto práctico, etc. De modo que es una concepción muy específica, ligada a una teoría filosófica concreta, y no la noción general de subjetividad en el ámbito práctico, que era la que nos interesaba. A algunas de ustedes, no obstante, sí han tirado un poco más en esa dirección, en la dirección de el sujeto práctico es el agente, es quien lleva a cabo una praxis. Es quien ejecuta, el responsable de una praxis. Y desde principio de curso, recuerdan, definíamos praxis de esta manera. Praxis es el término griego para referirse a una acción, entendiendo por acción, porque si no, no se usa el término praxis en griego, y por eso se usa en filosofía el término praxis, porque acción en castellano y en la mayoría de las lenguas modernas tiene un sentido mucho más amplio que el de praxis. Una acción pues es lo que realiza cualquier móvil sobre otro con el que choca, el principio de acción y de reacción, cuando ejerce sobre él una fuerza. Una acción es cualquier movimiento del cuerpo que se realiza incluso aunque sea involuntario, como consecuencia de un reflejo o como consecuencia de un accidente, de modo que es mucho más ambiguo el término acción en las lenguas modernas de lo que lo es el término praxis en la lengua griega. Y por eso en filosofía se recurre al término práctico, al término praxis, para referirse al conjunto, al ámbito de aquellas acciones, pero de aquellas acciones que son consecuencia de decisiones, que son cosas que hacemos porque hemos decidido hacerlas. Recuerdan que esto lo aclarábamos a principio del curso. Pues bien, era en ese sentido en el que se preguntaba acerca del sujeto, en el sentido de quién es quien realiza esas acciones. Y como hemos visto un poco a lo largo de la presentación de la noción general de sujeto, pues hemos visto que una de sus características más significativas es eso que llamamos libertad. Un sujeto es algo, es un ser que posee esa capacidad para decidir acerca de lo que hace, para tomar decisiones acerca de aquello que lleva a la existencia en el mundo. Y eso significa, el hecho de que consideremos que somos libres, que tenemos eso a lo que llamamos voluntad, significa que cuando hacemos algo somos conscientes de que podríamos no haberlo hecho, o que podríamos haberlo hecho de otra manera, en lugar de como lo hemos hecho, etcétera, etcétera. De modo que es de ahí, de esa noción de libertad, que es lo más característico del sujeto en términos prácticos, en relación con la praxis, como veremos, es porque poseemos esa característica, porque tenemos voluntad, porque somos libres, por lo que existe ese ámbito de la praxis solo accesible a sujetos. Ningún objeto va a estar presente en ese campo práctico. Nos vamos ahora, en esto que nos queda por ver, a trasladar a un mundo completamente diferente. El mundo de lo subjetivo es un mundo en el cual los objetos no están presentes como actores, como agentes,
sino solamente como instancias de esa acción. Por lo tanto, es un mundo poblado exclusivamente de sujetos, y dentro de ese mundo, en relación con esa característica que es como el carné de acceso a ese mundo de lo subjetivo, que es el ser un agente libre, nos encontramos con todas esas nociones que son fundamentales a la hora de definir esas esferas de lo moral, de lo político, del derecho. Solamente un ser libre le podemos considerar como responsable de sus acciones, y por lo tanto solamente para alguien a quien podamos considerar responsable de sus acciones tendrán sentido los términos bueno o malo, haberse comportado de forma que consideremos moralmente buena o moralmente mala, lo cual ya veremos que es algo muy difícil de determinar, de definir, pero que intuitivamente tiene sentido para todos y todas. Todos y todas empleamos los términos bueno o malo para referirnos ¿a qué? Para referirnos a las acciones de alguien que tiene responsabilidad sobre las mismas. Por eso decíamos que nos interesa sujeto en términos filosóficos, porque los animales, por ejemplo, no pueden ser sujetos en términos filosóficos. ¿Por qué? Porque no pueden ser sujetos de una praxis. Los animales no los consideramos como libres. ¿Y por qué no los consideramos como libres? Pues porque no los consideramos responsables, en último término, de sus acciones. Ninguno de nosotros decimos, mira qué malo el león que se come a la gacela. Pues evidentemente el león sigue sus instintos. E incluso pues mi perro, que me quiere mucho, si en un determinado momento me pega un bocado, pues soy consciente de que lo ha hecho movido por un determinado instinto, por un determinado reflejo que no es capaz en último término de controlar porque no posee esa característica que atribuimos solamente a aquello que llamamos propiamente un sujeto, un yo, que es la libertad. De modo que solamente a aquellos que consideramos responsables de sus actos, les llamamos buenos o malos, les consideramos sujetos o agentes morales. Lo mismo ocurre con lo justo y con lo injusto, y en este caso con aquellos respecto de los cuales consideramos que pueden participar políticamente. Dos sujetos se pueden poner de acuerdo para llevar a cabo algún tipo de actividad regida políticamente. Por ejemplo, firmar un contrato. Pueden firmar un contrato mediante el cual uno de ellos se compromete a realizar determinadas acciones para otro y el otro se compromete a darle un pago por ello. Eso no lo podríamos hacer con alguien que no fuese un sujeto, con un animal. Yo no puedo contratar a un caballo para que realice determinadas acciones y no puedo cooperar con él en esos términos, en términos políticos, solamente con alguien que tenga esas características, las propias de eso que entendemos por un sujeto. Y lo mismo ocurre en términos normativos, en términos de derecho, solamente aquellos que consideramos sujetos de derecho tienen propiamente derechos y obligaciones. Y esos son pues aquellos seres que se consideran a sí mismos yoes, aquellos que se consideran a sí mismos libres, responsables, que son capaces de participar, que entienden la diferencia entre lo justo y lo injusto, etcétera, etcétera. Normalmente lo que llamamos seres humanos. De modo que esos son los únicos que consideraremos sujetos de la praxis. Esos serán sujetos o agentes morales, esos serán los sujetos políticos y esos serán los sujetos de derecho o de obligación que encontraremos como pues, los protagonistas, el propio campo de estudio de lo que entenderemos como el mundo de la praxis. Vale. Pues esto es, únicamente decirles lo que les decía antes, aunque se me escuchaba muy mal, que pues en general las respuestas están muy bien elaboradas en la mayoría de los casos, o por lo menos la investigación en su caso ha recurrido a fuentes variadas que han elaborado también con ayuda de sus propias reflexiones o de los materiales, que hemos ido trabajando a lo largo del curso, de modo que pues, ustedes mismos lo podrán comprobar si ven esa hoja de respuestas. Y nada más. Hasta la próxima. Chao.